vamos a tener, ¿verdad? La siguiente. ¿Okay? Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos es eso, si lo que tiene mi familiar es normal, ¿verdad? Hemos crecido, ¿verdad? Con la idea de que toda persona al ser mayor se va a demenciar o va a tener problemas de memoria. Y sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? La que sigue. La que sigue. Eso. Yo siempre pongo este ejemplo, esta foto, ¿verdad? Donde tenemos a la izquierda, ¿verdad? Una persona joven y a la derecha una persona ya mayor. Lo reconocemos fácilmente, ¿verdad? Por las canas, por los ojos más profundos, por las arrugas, coloración del diente, la piel, ¿verdad? Entonces, fácilmente nosotros identificamos a alguien que es más viejo de alguien que es más joven, ¿verdad? Esa persona de mayor edad no necesariamente está enferma, ¿verdad? La persona que está ahí son cambios normales del envejecimiento que no generan ningún tipo de enfermedad como tal, ¿ok? Entonces, precisamente ese es el reto que tenemos con la parte de la memoria, ¿verdad? Si los cambios que estamos viendo son propios del envejecimiento o ya son de algo, de alguna enfermedad. Y el gran problema con la memoria es que nosotros no lo vemos así como en la foto que vemos en la presentación, ¿verdad? De alguien joven y alguien viejo. No es algo que nosotros vemos con solo mirar a una persona, ¿verdad? Tenemos que hacer diferentes preguntas y diferentes evaluaciones para determinar si esto es correcto o no es correcto. ¿La que sigue? Ok. Entonces, ante esta pregunta, ¿verdad? Si lo que tiene mi familiar es normal, lo que tenemos que poner en la línea de cuándo es un envejecimiento normal contra lo que es la enfermedad. Entonces, la que sigue. Y con eso, entonces, estamos y sabemos que el proceso de envejecimiento normal es el que todos vamos a tener, absolutamente todo, y que puede generar sobre todo algún tipo de enlentecimiento de ciertos patrones, pero que ninguno me va a afectar la manera en que yo funciono dentro de la familia, ¿verdad? Ni ninguno me va a generar ningún tipo de demencia. Por eso es que nosotros siempre decimos que la demencia senil no existe, ¿verdad? Porque nadie por ser viejito se va a demenciar. Cuando ya tenemos una enfermedad que involucra un problema en la memoria, ¿verdad? No son parte del envejecimiento normal. Algo está pasando, algo la está causando y es lo que tenemos que averiguar qué es lo que está pasando con eso, ¿verdad? Entonces, siempre un problema ya de memoria y del pensamiento fuera un envejecimiento normal va a traducir un problema de la salud en la persona como tal. ¿El que sigue? Ok, entonces vean que al final de cuentas hay pequeñas cosas en que nos podemos dar cuenta de cosas que cambian y cosas que no cambian cuando nosotros envejecemos para intentar darnos cuenta si eso es normal o no es normal. ¿Qué puede disminuir con el envejecimiento normal, verdad? La inteligencia fluida, ¿qué es eso? Es la capacidad de resolver problemas nuevos. Las cosas nuevas le cuesta un poquito más a la gente mayor y no por eso es una demencia ni un problema de memoria. Todos han visto en algún momento, ¿verdad? Que el chiquito, ¿verdad? De un año de edad, año y medio, ni siquiera habla, ni siquiera camina y le agarra el iPhone, ¿verdad? Al papá, ¿verdad? Y lo desbloquea y juega y abre apps y todo. Y el abuelito llega a abrirlo y ni siquiera puede encender el celular, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de resolver problemas nuevos sí está enlentecido a la gente mayor, pero no es un problema de memoria como tal. El razonamiento flexible es algo que también se altera en el envejecimiento como parte de la normalidad, ¿verdad? Ahí viene la frase que dice el viejillo más cuadrado, ¿verdad? Que es más terco, ¿verdad? Porque sí le cuesta ser un poco más flexible, ¿verdad? Que nuevamente eso es parte del envejecimiento como tal. La memoria, ¿verdad? Sobre todo reconocer un poco la parte nueva, ¿verdad? Porque lo antiguo lo recuerdan bastante bien. Y por los problemas visuales y de escucha, podemos tener problemas visoespaciales, problemas de la relación que tiene la vista con el espacio como parte normal del envejecimiento. ¿Qué no cambia con el envejecimiento? La habilidad para hablar, el poner buena atención, el generar un lenguaje, las funciones ejecutivas, que son todas esas acciones que hemos nosotros realizado durante toda la vida. Por ejemplo, la persona que hace un arroz con leche, ¿verdad? Y entonces haces todo su arroz con leche y eso no tiene por qué perderlo con el envejecimiento, ¿verdad? Porque a veces dicen, ya no puede hacer arroz con leche porque está viejito. Pues no, eso no debería cambiar con el envejecimiento normal. Y la inteligencia cristalizada, que esos son los conocimientos que ha adquirido una persona a lo largo del tiempo, a lo largo de mucho tiempo ha adquirido una parte ahí. Entonces, ninguna de esas cosas tiene por qué cambiar. Entonces, la pregunta, si cambia en mi persona esas cosas, la habilidad para hablar, la atención, el lenguaje, esas cosas que ya antes siempre ha hecho normalmente y que ya no los está haciendo, son llamadas de alerta de que deberíamos consultar porque ya tenemos un problema que se sale dentro del envejecimiento normal. ¿La que sigue? Entonces, vea que dentro de la evolución nosotros vamos a tener el envejecimiento normal, ¿verdad? El envejecimiento de la mente y del cerebro que va a ser normal a lo largo del tiempo.
Viene después las personas que se empiezan a quejar de que tienen un problemita de memoria. Es una queja de memoria, a mí se me olvidan las cosas, pero cuando le hacemos una evaluación, todo eso sale normal. Siempre lo ponemos porque la persona que en un momento se queja que se le olvidan las cosas, sí se ha visto que tiene mayor tendencia después a desarrollar algún tipo de demencia como tal. Y después viene eso que dice DCL, que es un deterioro cognitivo leve, que es la persona que ya no es un envejecimiento normal, ya tiene alguna alteración, pero que no es una demencia como vemos ahí, ¿verdad? Entonces, es un estadio antes de la demencia y es igual cuando hablamos de la prehipertensión o la prediabetes, ¿verdad? Gente que hace problemas del azúcar, gente que hace problemas de la presión, pero todavía no son diabéticos ni son hipertensos. Y no necesariamente quiere decir que van a evolucionar de una prediabetes a una diabetes o de una prehipertensión a una hipertensión. Igual es con esto, un deterioro cognitivo leve no necesariamente va a desarrollarse a una demencia, ¿verdad? Pero es importante tenerlo presente porque es un estadio antes de la demencia. Entonces, si nosotros vemos esa línea del tiempo, vemos que la demencia no es un diagnóstico como tal, es un estadio en el tiempo de un problema que empezó, un envejecimiento cognitivo normal que no es enfermedad, un deterioro cognitivo leve que ya sí es enfermedad y la demencia que ya es una enfermedad mucho más severa. Entonces vean que es una evolución en el tiempo del problema de la memoria, ¿verdad? Y no es una causa en específico. ¿El que sigue? Okay. Y lo importante de esto es que muchas veces los problemas se los atacamos siempre a la pobre memoria, cuando no necesariamente la memoria es la causante. Porque no solo la memoria está involucrada en esos problemas de demencias, etc. La memoria es generalmente lo que más nos damos cuenta, ¿verdad? Porque a la persona se le empiezan a olvidar las cosas, pero por ejemplo, cuando la persona va a la pulpería y llega a pagar un vuelto y ya empieza a calcular mal la cantidad de plata que tiene y dicen, ah, es que se le olvidó cómo pagar, o se le olvidó pagar. No, eso no es un problema de memoria como tal, es un problema de cálculo, ¿verdad? De cálculo. O cuando la persona dice, es que ya me perdí, ¿dónde estoy? ¿Dónde voy? Es un problema de orientación, ¿verdad? No es tanto memoria como tal. Cuando se me olvidan las palabras, la gente dice, es que se le olvidó la palabra, no es un problema tanto memoria como tal, sino es un problema de lenguaje, ¿verdad? Y la parte ejecutiva, que como yo les mencioné anteriormente, que son esas actividades que la persona ha hecho toda su vida y que empieza a dejar de hacer. Entonces vean que no solo es la memoria, son diferentes áreas relacionadas con la mente que están involucradas y que hay que tener presentes porque no todas van a presentar problemas de la memoria cuando se empieza el problema. Algunas pueden empezar por cálculo, algunas por orientación, algunas por lenguaje, etc. ¿La que sigue? Entonces, ¿cómo hago yo para saber si es normal o no? Bueno, entonces lo primero, ya vimos ahí la banderita roja, ¿verdad? Es ver si las cosas que mencionamos anteriormente, que no son del envejecimiento normal, empiezan a aparecer. ¿La que sigue? Ok, entonces lo primero que hacemos nosotros es hacerle la historia a la persona. Le empezamos a preguntar cuándo empezó su problema de la memoria, qué le ha afectado, si tenía familiares con problemas de la memoria, cuál específicamente lo que se le olvida, qué cosas presenta, si tiene problemas de la conducta y todo, porque toda esa información nos ayuda a nosotros ver y tener la información adecuada para saber si es algo normal o no. Por eso siempre les decimos que intenten que vengan acompañados de una persona que esté muy relacionada con la persona adulta mayor que está consultando, ¿verdad? Para que nos dé toda esa información específicamente. No es lo mismo un problema de la memoria que empezó muy lento o un problema de la memoria que empezó muy rápido o muy súbito en el momento. ¿En la que sigue? Después empezamos nosotros a hacer los tests, que son las preguntitas que ustedes han escuchado, que el caza pan y gato y que los dibujitos que ponemos y todo, que a veces parece muy sencillo, pero eso es una información muy importante porque nos da la razón de ser si en verdad hay un problema en la memoria o no. Y si hay un problema en la memoria, nos empieza a orientar de cuál puede ser. Porque como vimos anteriormente, hay diferentes áreas de la mente que se van alterando. Entonces, esos test nos permiten ver cuáles de esas áreas se están alterando y qué grado de alteración tienen esas áreas del cerebro. ¿El que sigue? Y después hacemos los exámenes de sangre, que mucha gente dice, ¿pero qué tiene que ver el cerebro con un montón de sangre que me sacaron? Me sacaron casi 5 tubos, ¿verdad? Esos exámenes de sangre en este momento lo que se hacen es para descartar otro tipo de enfermedades que me pueden llegar a producir problemas de la memoria, no específicamente para el problema de la memoria como tal. ¿Y el que sigue? Y después tenemos las imágenes, que como vemos ahí en el dibujito que tienen ahí a la derecha ustedes, es tomarle una foto al cerebro. Sí es sencillo lo que hacemos con las imágenes, ¿verdad? Entonces ahí vemos en la derecha un cerebro normal y en la izquierda un cerebro con una enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Donde se ve donde prácticamente todo el cerebrito está muy disminuido, ¿verdad? Con respecto al de la derecha,
porque eso es lo que pasa. Entonces, lo que hacemos es tomar una foto para ver el cerebro y darnos cuenta, ¿verdad? Si el cerebro está bien, si está mal y qué áreas del cerebro están alteradas, porque eso también nos ayuda para el diagnóstico y ver en qué le podemos ayudar a la persona. ¿Qué sigue? Okay. Entonces, ya vimos que la demencia no es una causa. La demencia es un síndrome, una evolución en el tiempo del problema de la memoria, pero hay una causa que me está produciendo esa demencia, ¿verdad? Entonces, las causas que lo producen son esas. Causas reversibles. Son enfermedades que se pueden producir y que resuelto el problema, desapareció todo. Muchas veces con eso desaparece. Problemas de la tiroides, problemas del hígado, problemas del riñón, problemas de ciertas vitaminas del cuerpo que se disminuyen, enfermedades de transmisión sexual, líquido en el cerebro. Entonces, todas esas son enfermedades que pueden llegar a producir problemas de demencia y que se pueden prevenir y se pueden reversar, se pueden eliminar. ¿Okay? Para eso son la mayoría de los tubitos de sangre que nosotros sacamos y que les mencioné anteriormente, que es para descartar ese tipo de problemas. Tenemos un segundo grupo que se llama pseudodemencias y eso generalmente lo que está asociado es a depresión, ¿verdad? Sobre todo personas que tienen depresión o están deprimidas te hacen problemas de la memoria. Entonces muchas veces nosotros vemos a la persona y si está deprimida, casi que no hacemos ningún estudio. Primero tratamos la depresión y después de resuelta la depresión vemos si era solo eso o hay algo más que esté asociado con eso. Y después ya tenemos las causas degenerativas, ¿verdad? Que son todas aquellas que ustedes han escuchado, que son las enfermedades. La más común, la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Pero también tenemos las que se llaman vasculares, o sea, las que están relacionadas con derrames cerebrales o pequeños derrames en el cerebro. Hay otra que está asociada a la enfermedad de Parkinson. Hay otra que se llama demencia de cuerpo de Lewy, que es como una hermanilla del Parkinson. Hay otra que se llama frontotemporal y etc. Hay diferentes causas que son las que van desarrollándose, progresando y que en este momento todavía no tenemos cura para esas. ¿La que sigue? Ahí las tenemos, ¿verdad? El Alzheimer, ¿verdad? Que es la más frecuente y la más común. Entonces, yo cuando digo un diagnóstico tengo que tener demencia tipo Alzheimer. ¿Qué quiere decir? Que tiene una demencia, o sea, tiene un problema de la memoria con un estadio más avanzado y que la causa es la enfermedad de Alzheimer. Si yo digo una demencia vascular es que tiene su demencia y que la causa fueron los pequeños derrames. Una demencia tipo enfermedad de Parkinson es que tiene la demencia y la causa es la enfermedad de Parkinson. Igual con la demencia frontotemporal y la cuerpo de Lewy, que ya son nombres un poco más raros, ¿verdad? Pero vean que también existen las mixtas, porque no siempre es solo una causa del problema de la memoria. Hay veces donde se unen dos, tres, ¿verdad? Para efectuar el problema de la memoria y es importante saberlo porque hay que tratar o intentar mejorar todas las causas que pueden aparecer. ¿La que sigue? Okay. Tratamiento, ¿verdad? Como todo en medicina, ¿verdad? Tenemos algunas que no son sin medicamentos y otras que son con medicamentos. Siempre vamos a intentar en la parte de un problema de la memoria, hasta donde sea posible, manejarlos sin medicamentos, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios y generalmente los medicamentos que se utilizan para problemas de la memoria, ¿verdad? Número uno, están muy limitados y número dos, los efectos secundarios a veces pueden ser peores, ¿verdad? Que el mismo tratamiento como tal. Entonces, no farmacológico preventivo es hacer todo lo que podamos hacer para estimular el cerebro, ¿verdad? Que es prevención y entonces es estimular al cerebro, manteniéndolo activo, ¿verdad? Y evitando, dándole cosas que pueden dañar al cerebro, que ahorita las vamos a mencionar más adelante. Y también cuando ya tienen un problema de conducta, que están agresivos, que no duermen, que ponen a ver cosas que no existen, etcétera, es un problema de conducta, ¿verdad? Entonces hay que también intentar con la parte no farmacológica. Desde el punto de vista de medicamentos, bueno, desgraciadamente en este momento no tenemos ningún medicamento que cure, ¿verdad? Los medicamentos que tenemos son para intentar que se retrase el desarrollo de la enfermedad, ¿verdad? Y en ese retraso mejoran o sostener la parte de la capacidad de la persona de ser funcional, ¿verdad? Pero todavía no tenemos nada curativo por el momento. Y la parte de la conducta o conductual, ¿verdad? Que hay medicamentos, pero como les dije, hay que tener mucho cuidado porque a veces el efecto secundario puede ser peor que el mismo tratamiento como tal. ¿El que sigue? Y hay la frase que siempre hemos mencionado nosotros, que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Entonces, todo lo que hemos escuchado que es bueno para el corazón, que no hay que fumar, que no hay que tomar licor, que no hay que comer comida con grasa, que hay que comer comida sana, que hay que hacer ejercicio, que hay que mantener la mente activa, que todo eso le ayuda al corazón, va a ser bueno para el cerebro y va a ayudar en la parte preventiva desde el punto de vista de las demencias y la memoria. ¿El que sigue? Y que a veces preguntan, ¿verdad? Bueno, hacer el sudoku, por ejemplo, que si eso le ayuda, ¿verdad? O hacer los crucigramas, que si eso ayuda. Obviamente ayuda,
pero lo importante es estimular todas las áreas de la memoria y de todas las áreas del cerebro. Acuérdense que dijimos que no es solo la memoria la afectada, hay otras áreas involucradas. Entonces, está bien hacer todo eso, pero sí siempre hay que hacer actividades que vayan estimulando todo. Siempre ponemos esas dos porque son las dos que estimulan todas las áreas del cerebro y las que más dan estimulación a nivel de la mente, que es aprender un idioma y aprender un instrumento. ¿Verdad? Esas son las dos cosas que ayudan a estimular absolutamente todas las áreas de la memoria, ¿verdad? Y que deberíamos todos hacer para prevención y de la parte de las demencias. ¿El que sigue? Y entonces, cuando ya tengo la enfermedad, ¿qué es lo que va a pasar o qué tenemos que esperar, verdad? Bueno, número uno, que mi memoria se me vaya yendo progresivamente, ¿verdad? Repito, no tenemos en ese momento ningún medicamento todavía en ese momento que nos haga curar. Sin embargo, podemos retrasar esa pérdida de la memoria y eso nos va a ganar calidad de vida en esta persona amada. Cambios en el comportamiento, pues como avanzando la enfermedad pueden aparecer más cambios del comportamiento, como les dije, se pueden poner agresivos, alucinar, con problemas de dormir, de comer, etc. Pérdida de actividades funcionales, ¿verdad? Donde alguien que hacía todas sus cosas solo ya no las hace solo, ¿verdad? Ya ocupa ayuda para bañarse, para vestirse, para hacer sus cositas. Cambios en el ánimo y sobre todo depresión, ¿verdad? Que la depresión afecta mucho a este tipo de personas más adelante. Pérdida de la movilidad, ¿verdad? El momento en que ya esa parte funcional se va alterando más, pierden esa capacidad para movilizarse. Al principio se me olvidaba un nombre, se me olvidaba una persona, ya después se me olvida cómo caminar o cómo moverme, ¿verdad? La pérdida de los esfínteres, ¿verdad? Entonces, cuando ya no logro controlar la orina ni las heces, ¿verdad? Después yo ya quedo inmovilizado, ¿verdad? Donde no logro moverme del todo. Alteraciones nutricionales, ¿verdad? Donde entonces ya se me olvida también comer, ¿verdad? Entonces ya como mucho menos. Y aparecen infecciones y las úlceras, que es cuando ya tengo estadios más avanzados, que al final de cuentas es lo que termina produciéndole la muerte a la persona, ¿verdad? Porque alguien por olvidarse de las cosas no se va a morir, ¿verdad? Pero esa pérdida de cosas lo va llevando a inmovilización, a alteraciones nutricionales, a infecciones y a úlceras, que es lo que produce el fallecimiento de la persona. ¿Y qué sigue? Mensaje final que es importante, que la demencia no es parte del envejecimiento normal y como les he dicho, la palabra demencia senil no existe, nadie por ser viejito se demencia, ¿verdad? Que tenemos cambios que en el envejecimiento que son normales, pero que no me van a generar un problema de demencia como tal. ¿Y el que sigue? ¿Okay? Entonces, respondiendo a la pregunta con la que empezamos la charla, bueno, número uno, ¿cuándo debo acudir al médico? Bueno, número uno, y él lo hace todo cuando sospecho que hay algo malo. ¿Verdad? Aquí siempre es mejor pecar de cuidadoso que ir dejando las cosas para atrás. Y la persona que vive con el familiar es el que más sabe, ¿verdad? Hay algo malo, ¿verdad? Hay algo malo, mi persona, esta no es la persona que yo tengo. Igual vamos al punto 2, cuando hay un cambio lo que normalmente hace, ¿verdad? Una persona que viene actuando de una manera normal y de un momento a otro empieza a actuar diferente, eso ya no es normal, ¿verdad? Entonces, porque hay gente que dice, bueno, es que está más agresivo, bueno, pero toda la vida ha sido agresivo, o está más chichoso, bueno, toda la vida ha sido chichoso, o ve cosas, pues es un cambio reciente o nuevo de lo que normalmente tiene. Y 3, cuando tiene factores de riesgo para desarrollar enfermedades, ¿verdad? Entonces, si yo sé que mis familiares han tenido algún tipo de problemas de la memoria, probablemente sea alguien que sea mejor acudir al médico al chequeo, ¿verdad? O si tiene factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a hipertensión, diabetes, colesterol, etcétera, entonces deberíamos acudir al médico. Entonces, la idea es que no dejar a la persona, sobre todo pensando que porque es viejito es que se le están olvidando las cosas, sino acudir ante cualquier cambio de estos. ¿Ok? ¿La que sigue? Ok. Bueno, están los números ahí, ¿verdad? Nuevamente, disculpar, ¿verdad? Por todo el atraso y los problemas técnicos, pero bueno, la idea era darles ese mensaje pincelado, ¿verdad? De esta información de las demencias. Y si tienen alguna duda o pregunta, con todo el gusto del mundo para intentar contestárselas. Doctor, ahora sí nos escucha. Yo no sé si por chat, digamos, yo no estoy escuchando ningún audio, entonces yo no sé si alguien está haciendo alguna pregunta, no la estoy escuchando, entonces no sé si por el chat pueden hacer la pregunta. ¿Sí? Ok, ok, listo. Me las van a hacer por el WhatsApp, me las van a pasar por el WhatsApp para hacerlas. ¿Okay? Vamos a ver, ok. Dice una pregunta, vamos a ver, en una persona con deterioro cognitivo leve, ¿cuáles serían las señales de comportamiento que nos indican que se está procesando algo más serio? ¿Okay? Entonces, a veces el punto clave para decir que yo pasé de un deterioro cognitivo leve a una demencia es la pérdida funcional. O sea, una persona con un deterioro cognitivo leve todavía puede funcionar perfectamente
en su vida diaria y su problema de olvidos no le está afectando para absolutamente nada en su funcionamiento, pese a que se le olvidan las cosas. Ya en el momento en que se le empieza ese problema en la memoria, le limita su capacidad para funcionar, ya dimos el brinco al rango de demencia. No va tanto relacionado con las cosas que se me olvidan, sino con la parte funcional como tal, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo que tengo un deterioro cognitivo leve y ya me empieza a afectar la manera que yo funciono en cuanto a vestirme, hacer mis cosas o caminar o trabajar, dependiendo de alguna gente, es cuando ya me estoy dando cuenta que está progresando y dimos el paso hacia el rango de la demencia, que la demencia tiene 3 estadios, leve, moderado, severo, a cómo va progresando en su estadio. ¿Okay? La otra pregunta que me ponen aquí es, ¿cuánto antes se puede identificar la enfermedad sin la familia y historia del Alzheimer? ¿Okay? Bueno, en las personas del Alzheimer, solo un 5% de los casos son familiares. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no necesariamente porque mi familia o mi papá o mi mamá haya tenido enfermedad de Alzheimer, yo la voy a tener. Es solo un 5%, ¿verdad? Ya ese por ciento de Alzheimer familiar, sí, las personas que tienen todo, ¿verdad? Es el abuelito y el hijo y todas las generaciones, el bisabuelo, van todos desarrollándose, ¿verdad? Que se pueden hacer exámenes genéticos, ¿verdad? Hacerles estudios a los familiares y a todos para ver si es un Alzheimer familiar para tenerlos, ¿ok? El problema ahorita, digamos, para poderlo identificar antes en personas que no tienen el Alzheimer genético, es que el problema empieza más o menos 25 a 30 años antes de que la persona empiece a presentar un síntoma. Yo siempre les digo a todos, esto es como si estuviéramos ahorita en el Mundial y vamos a jugar con Alemania y nos dicen, entramos al partido con 5 jugadores menos y perdiendo 10-0. Estamos con todos los números en contra porque vamos muy atrás en eso. Entonces, lo que se ha estado trabajando es poder hacer un diagnóstico antes de los síntomas, ¿verdad? Entonces, hay ciertas maneras que se puede hacer, pero es que hay que hacer una punción por la parte de la espalda para sacar el líquido del cerebro, medir ciertas proteínas y ahí nos podemos dar cuenta si alguien está desarrollando la enfermedad o no. O hacer unos estudios de imágenes mucho más elaborados que el TAC y una resonancia, sino son estudios más profundos que nos pueden ver que las cosas están cambiando en ese periodo antes de eso, ¿verdad? Son herramientas que tenemos, ¿verdad? Pero ahorita no están al alcance de todos porque están investigándose y esperemos que en algún día podamos tenerla para poder hacer una prevención y detectar más temprano, antes que tengan los síntomas, a esas personas que presentan el problema. ¿Okay? Otra pregunta que dice, ¿cómo distinguir síntomas de estrés como el burnout con los síntomas de la demencia? Entonces, sí es importante eso porque, como dijimos, digamos, lo que es el estrés, la ansiedad, los estados emocionales entran dentro del rango de pseudodemencias. Sí lo producen. Digamos, nosotros nos damos cuenta muchas veces con los tests que realizamos, vemos qué áreas están alteradas y nos damos cuenta cuando es solo depresión, ansiedad, estrés o hay algo más asociado con eso. Y recuerden que, digamos, una persona que esté desarrollando demencia también puede desarrollarte un estrés o un burnout, ¿verdad? Pero no necesariamente es la única causa, ¿verdad? Entonces, sí, digamos, las dos cosas se lo pueden hacer. Evidentemente, ¿verdad? Si la única causa del problema de memoria es el estrés o el burnout, en el momento en que yo lo soluciono eso, el problema de la memoria va a desaparecer, ¿verdad? Si todavía persiste después, va a haber algún tipo de problema, ¿ok? Vamos a ver, las genesis congénitas del cerebro pueden producir la aparición de Alzheimer. Bueno, directamente no está como una causa específica. Bueno, generalmente el Alzheimer se va desarrollando por causas no específicas. Se desarrolla el beta-amiloide que se deposita en el cerebro, ¿verdad? Y produce su daño. Generalmente los problemas congénitos, ¿verdad? No vienen tan asociados a problemas de desarrollar demencias. Pueden desarrollar Alzheimer. Pueden desarrollar algún otro tipo de problema de la memoria y cognición y sobre todo en edades mucho más tempranas, ¿verdad? Generalmente lo manejan más los neurólogos que hacen todos esos estudios, ¿verdad? Pero no directamente con la parte de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta acá. Ok, bueno, me dicen que ya no tengo ninguna otra. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles a todos, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Y nuevamente disculpas por el atraso, ¿verdad? Por los problemas técnicos, pero bueno, no, la idea era poderles compartir un poco la información, ¿verdad? Y aquí estamos para servirles en lo que podamos. Gracias.